Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento el día de hoy por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y por todas aquellas que vienen para nosotros, porque siento que son muchísimas bendiciones las que están para nosotros sobre nuestras cabezas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Mi gatito Peluinchis y yo te damos la bienvenida nuevamente. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. También te quiero invitar para que visites tu signo ascendente. En la descripción del video podrás mirar cómo se calcula el ascendente de cada signo. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes, mis queridos y mis queridas, con un mensajito general de parte de sus angelitos el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen los ángeles a ustedes en forma totalmente general el día de hoy. Mira, ese angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Bueno, si en estos momentos hay problemas en tu familia, han habido discusiones, yo digo que cualquier cosa, cualquier diferencia que se tenga en las familias se puede solucionar, se puede mejorar. Entonces, el día de hoy te está invitando a ser paciente con aquellas personas que tal vez te hacen rabiar un poco o mucho, a ser bastante pacientes con esas personas y tal vez preguntarte qué es lo que les está sucediendo para que actúen de determinada manera contigo. Entonces, lo mejor es hablar, dialogar entre las personas de la familia y llegar a acuerdos para solucionar cualquier tipo de problema que hayan tenido. Pero este angelito te está invitando a tener misericordia, a ejercitar el perdón, mi querido y mi querida. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento tienen una relación, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. También te quisiera invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento tiene muchísimas dudas acerca de los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que tal vez están enfrentando ustedes dos, está enfrentando tu persona especial junto contigo bastantes problemas, bastantes dificultades en el tema amoroso, en la cuestión amorosa. Tal vez han tenido muchos desacuerdos o han llegado a oídos de tu persona especial ciertos chismes, ciertos rumores que la verdad no le han venido nada bien. Tu persona especial espera de ti que salgan de esta situación, que todas aquellas cuestiones desfavorables que no les está beneficiando para nada la relación de ustedes, que logren llegar a acuerdos y que logren solucionar todos estos problemas que ustedes están teniendo. Tu persona especial piensa que a veces se siente muy solo o muy sola resolviendo las cuestiones de la pareja de ustedes, lo que se les viene a ustedes en la pareja. Bueno, se siente muy solo, muy sola y quisiera que tú lo acompañaras o la acompañaras más en la relación a ustedes como futuro, como pareja, en un futuro más bien cercano. Mira, llega una época bonita para ustedes en todos los aspectos. Si tienen negocios en conjunto, esos negocios van a comenzar a florecer. También no sé, van a arreglar ustedes, van a, ¿cómo les digo? Una cuestión de celos, de algo así que tal vez se les podría presentar. Bueno, van a tomar la decisión ustedes de hacer un corte, un borrón y cuenta nueva y volver a comenzar, volver a confiar el uno en el otro y seguir creciendo como pareja y también como personas individuales de manera conjunta. Bueno, el consejo de sus guías espirituales, que derroten la desesperación y que derroten también los sentimientos de derrota que les vienen a ustedes, ya sea a ti o a tu persona especial. A veces se sienten muy desesperados o muy desesperadas por las avatares de la vida, por las cuestiones que se presentan en la vida. Sus guías espirituales les están diciendo que no, que se unan como equipo, que se unan como compañeros de vida y que salgan adelante de cualquier problema y dificultad que se les esté presentando. Vamos a ver ahora qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación, mis queridos y mis queridas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos.
Mira, este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, lo que pasa es que al parecer en la relación de ustedes han habido demasiados ires y venires y no han logrado tal vez ustedes tener un momento de paz, un momento de calma, de estar los dos juntos pero de manera pacífica, sin la intervención de otras personas, sin la compañía de otras personas. Necesitan buscar tiempo a solas ustedes para que puedan encontrar un balance en la vida de ustedes, ya en su espíritu, en su cuerpo, en su alma. Ustedes lo necesitan en este momento. También me está diciendo que cultiven su vida espiritual de manera individual y también en pareja. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, ya sea como anuncio, como consejo o como advertencia. Bueno, mira, esta es la carta de la purificación y está de manera invertida. Esta carta me está hablando acerca del trabajo que ustedes tienen que hacer como pareja, que ustedes pueden lograr algo bonito, pueden lograr algo estable, pero que necesitan trabajar más en la relación de ustedes. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritas o solteritos y que consultan su horóscopo el día de hoy. Bueno, vienes de una ruptura que la verdad tal vez te causó muchos problemas, que al comienzo viste que habías perdido mucho, pero que ahora te estás dando cuenta que mejor te saliste de esa relación en la cual tú estabas. Era una relación que a ti te traía inclusive hasta de muy mal genio, o sea, te exasperabas mucho en esta relación, discutían mucho en esta relación, pero ahora te has dado cuenta que la verdad fue lo mejor haber terminado con esta persona, aunque la ruptura fue bastante caótica para ti, pero ya te estás dando cuenta de esta situación. No permitas que esta persona se vuelva a involucrar contigo en tu vida, porque podría estarte desestabilizando nuevamente. En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado con problemas con personas muy cercanas a ti, con discusiones que no se vayan a ir, como te digo, que no vayan a ser tan fuertes o que no se vayan a ir a cuestiones bruscas, tal vez de violencia, porque esto podría ser bastante delicado para ustedes dos. Estas discusiones, estos problemas te van a causar a ti bastantes conflictos internos, porque son personas bastante allegadas a ti y en las cuales tú has confiado. Muy seguramente las discusiones van a ser por una cuestión de dinero. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este preciso instante. Mira, que te aventures a cosas nuevas, que salgas de tu caparazón, que salgas de tu casa, que rompas el cordón umbilical con tu familia y que te atrevas a cosas totalmente nuevas. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen a ustedes los angelitos el día de hoy para ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, este angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Bueno, lo mismo que les estaba diciendo. Bueno, tal vez hay muchas discusiones, muchos problemas alrededor tuyo, de estos que te estoy diciendo, los enfrentamientos que podrían seguir con tu familia. Ese angelito te está invitando a ejercitar el perdón. Si son personas que a ti te están haciendo mucho daño y que no te piden y que te impiden a ti avanzar en tus sueños y en tus proyectos, habla con ellos. Y si ya no quieren entender, bueno, entonces sí debes alejarlos de tu vida, pero tienes que hacerlo de una manera bastante amorosa, muy sabia y sin ir a perjudicar tanto a estas personas en sus sentimientos, porque tal vez quieren lo mejor para ti, pero la verdad temen mucho de lo que te pueda suceder en determinado momento. Bueno, entonces mucha misericordia con tu familia. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la evolución de manera invertida. Esta carta me está advirtiendo varias cosas, que tengas muchísimo cuidado con aquellos sueños y negocios que tú tienes, de hacerlos de una manera bastante metódica, investigando todos los pormenores de aquel trabajo o dinero que tú quieres invertir. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación, porque la verdad no podría estar resultando de la manera que tú has pensado y que tú has soñado. Bueno, vamos a ver ahora las personas que me preguntan en este momento por su economía.
Bueno, la verdad es que en cuestiones de economía tú eres una persona bastante fuerte, bastante firme, que tienes un carácter que se sabe dirigir en cuestiones de negocios, en frente de las demás personas que interactúan con ustedes en su economía. Bueno, vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy. La serenidad es tu fortaleza. Bueno, ese angelito te está invitando a guardar la calma, que de esa manera tú vas a poder tomar buenas decisiones, sabias decisiones, sin ofuscarte. Si llega el momento en que ves que te estás ofuscando, toma aire, toma un poco de distancia del problema de las personas con las cuales tienes las dificultades y luego ya tomas decisiones. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con relación a tu economía el día de hoy. Bueno, esta es la carta del asesoramiento y es de manera derechita, derechita. Bueno, esta me está hablando acerca de o sea, el crecimiento económico tuyo va a estar basado en una idea tuya, ¿ya? En una innovación tuya. No va a ser un negocio de otra persona o una idea de otra persona, no, va a ser una idea totalmente tuya. Esa cuestión que tú tienes en la cabeza y que dices, ¿será que esto lo hago o no lo hago? Bueno, hazte un proyecto, haz la proyección de todo lo que tú pudieras hacer con esa idea que tú tienes y verás que vas a triunfar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.